Muy buenos días, hermanos. Ahí disculpen que, bueno, estábamos aquí programando todo, hermanos. Esto de la tecnología a veces, como les digo, siempre es bien impredecible. Y bueno, esperemos en Dios estar en vivo a través de Facebook Live. Esperamos en Dios que este programa vaya a salir, hermanos. Y perdimos aquí unos minutos por algunas fallas técnicas. Les pedimos muchas disculpas a todos nuestros hermanos y hermanas que estuvieron ahí al pendiente. Mil disculpas, hermanos, mil disculpas de parte de su servidor por estas pequeñas fallas que a veces surgen, hermanos. A veces pueden ser predecibles, a veces no. Pero bueno, vamos a dar inicio a este su programa Diálogos. Hoy estamos transmitiendo en vivo a través de www.unasolafe.org y también estamos transmitiendo, y espero en Dios que estemos transmitiendo en vivo, hermanos, a través de Facebook Live. Ya programamos todo aquí. Ahorita no estoy seguro si está ya en Facebook, hermanos. Estamos aquí tratando de monitorear las cosas, pero bueno, para no moverle, para no fallar otra vez con la tecnología, hermanos, vamos a dejar así. Si sale, qué bueno. Si sale, qué bueno, ¿verdad? Si no, igual este programa se estará grabando, hermanos, y lo pondremos en unos instantes a través de YouTube y a través de otras páginas sociales. Y bueno, vamos a ir a Dios en oración para dar inicio a este programa porque ya consumimos prácticamente unos cuantos minutitos, hermanos. Vamos a ir a Dios en oración y después de esta oración, hermanos, damos inicio a este su programa Diálogos. Oremos. Bendito Padre Celestial, primordialmente te damos muchas gracias, Padre bendito, en este hermoso día porque nos das vida y salud y asimismo porque pone los medios, Padre, para que esta tecnología nos ayude para bien. Así también te pedimos por todos nuestros hermanos y nuestras hermanas que estén padeciendo alguna enfermedad, que estén padeciendo alguna tribulación, alguna adversidad, para que tú pongas los medios y las circunstancias y sean favorables los mismos para que ellos puedan encontrar alguna solución a sus problemas. Así también te pedimos por todos nuestros hermanos que predican tu palabra santa en toda la faz de la tierra. Bendígalos, provea para ellos las cosas necesarias. Y asimismo, Padre, bendiga a todas las personas que están buscando conocer más de su palabra santa para oír la verdad y obedecerla. En este día, Padre bendito, te pedimos que pongas los medios para que la tecnología y todos los medios se pongan de nuestro lado para que podamos hacer posible esta transmisión en vivo y asimismo, Padre, haya edificación de muchas almas. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me tengo que estar aquí acomodando los lentes, hermanos, porque de repente se desacomodan, pero bueno, decíamos que vamos a transmitir en vivo a través de Facebook Live, a través de lo que es también www.unasolafe.org. Y ahorita se me hace que se quedó ahí un silencio, un poco tiempo muerto, como dicen. Pero bueno, esperamos en Dios que ya todo se haya solucionado, hermanos. Y como les digo, tal vez no puedo estar ahorita monitoreando en Facebook porque pues estamos aquí al pendiente de otras cosas, hermanos, pero quiero que me manden algún mensaje, si está saliendo, mándenme mensajes, hermanos, los que están en Facebook, si está saliendo bien la programación, si se está viendo, si se está escuchando, y de esta manera, hermanos, pues nosotros saber qué es lo que está pasando por ahí, por las redes sociales. En días pasados, hermanos, hablamos de un tema muy importante. El tema es concerniente, hermanos, a una pregunta que hacía yo y la pregunta era la siguiente. La pregunta era, ¿estamos preparados para la muerte? Era la pregunta, hermanos. ¿Estamos preparados para la muerte? Por ejemplo, si la muerte lo sorprendiera ahorita a usted, la pregunta es, hermano, hermana, ¿está usted preparado? Es la pregunta. ¿Está preparado o no está preparado? Y si no está preparado, bueno, ¿qué espera? Mi pregunta es, ¿qué espera usted, amado oyente? Y no puedo decir amado hermano, también amados hermanos, porque déjeme decirle, hermano, hermana, no crea que por el hecho de que usted ya obedeció el Evangelio, ya usted vaya a creerse el cuento que a veces el enemigo quiere que nos creamos, ¿no? De ya somos salvos, siempre salvos, o sea, ya nuestra salvación no la vamos a perder, ¿no? Si usted es cristiano, déjeme decirle algo, hermano, hermana, usted tiene que mantenerse en el camino. ¿Hasta cuándo sería la pregunta? Hasta el final. Pero si usted no es cristiano, déjeme decirle algo. Si usted no es cristiano, lo invito
a que pues se ponga a cuentas con Dios. A que usted diga, bueno, ¿cuál es mi relación con Dios? Vamos a conectar por aquí el Ethernet, hermanos, para que no haya fallas. Ahí discúlpenme que me salió un poquito, hermanos, de lo que es la imagen, pero estamos conectando aquí para que todo esté a la perfección, hermanos, y ojalá que esté saliendo. Y nuevamente, la pregunta es, hermanos, hermanas, amados radioescuchas, y para usted que no es cristiano todavía, yo le pregunto, ¿está usted bien con Dios? Si este día fuera su último día en esta tierra y lo sorprendiera la muerte, ¿usted está preparado para recibir la muerte? Yo creo que mucha gente dice, no, hermano, el otro día me decía alguien, yo todavía no estoy preparado para que venga la muerte, pero ¿por qué no? El cristiano, el que ha confiado en Dios, debe decir como Pablo, aquellas palabras que dijo cuando escribió la epístola a los filipenses, cuando dijo el apóstol Pablo, para mí, allá en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Decían algunos, no es que Pablo, hermano, hermana, amado, escucha, no es que Pablo fuera un suicida, ¿no? Que dijera, no, yo ya me quiero morir, no. Pero él sabía y entendía que el hecho de que él muriera en cualquier momento, él ya tenía su batalla ganada. Él ya tenía el triunfo, ¿por qué? Pero la pregunta es ¿por qué? Porque había confiado en Dios. Quiero ahorita buscarles algún pasaje en la Escritura cuando el apóstol Pablo les habla a nuestros hermanos allá en Tesalónica y les dice que no se entristecieran, pero que no se pusieran tristes en el sentido de como aquellos que no tienen esperanza. Y preguntaríamos nosotros, bueno, ¿y quiénes son aquellos que no tienen esperanza? Mire, el apóstol Pablo, allá en la Escritura, en la primera carta a los tesalonicenses que escribió el apóstol Pablo, allá por el versículo 13, dice la Escritura lo siguiente, primera epístola a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Quiero hacer énfasis en una palabra, los otros. ¿Cuál es la condición? La pregunta que surge es, ¿cuál es la condición de esos otros y quiénes son esos otros que no tienen esperanza? Déjeme explicarle algo. Los otros que no tienen esperanza son los que viven sin haber obedecido el Evangelio. Son aquellos que aún no son cristianos. Y déjeme decírselo más claro todavía, son aquellos que aún no son cristianos verdaderos. Porque Satanás como padre de la mentira, y no quiero herir sentimentalismos, no quiero herir sentimentalismos, ni quiero entrar en conflicto. Y digo esto porque hay mucha gente, hermanos, en el mundo religioso que dice, yo soy un verdadero cristiano, y están en denominaciones, sectas, cultos, etcétera. Y ellos piensan, hermanos, que verdaderamente son cristianos. Pero para que usted se asegure si verdaderamente es un cristiano como Dios lo pide, usted tiene que entrar a la Escritura, a la Biblia, a la palabra sagrada. Y siempre que me pregunta la gente, oiga hermano, ¿y cómo yo puedo saber si soy un verdadero cristiano? Le digo, simple. Le digo, Dios dejó un patrón. Uno solo, no dos, no tres, no cuatro, no 10. No dejó opción A, B, C y D, para que usted escoja cómo quiere ser cristiano, no. Dios dejó un patrón bíblico. Digo, usted puede ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia dio inicio, allá en el año 33 después de Cristo, ¿qué fue lo que hicieron los primeros discípulos que formaron parte de la iglesia? Ellos oyeron el Evangelio cuando Pedro se los predicó en Hechos capítulo 2. Ellos creyeron el Evangelio, obedecieron el Evangelio a través de un arrepentimiento, como los invita Pedro en Hechos 2:38, y lo confirmamos en Hechos 2:41 cuando dice la Escritura que creyeron y fueron bautizados. Y después de eso fueron añadidos. ¿A dónde? Preguntará usted. A la iglesia. A la iglesia, no a las iglesias. Y dice la Escritura en Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Es más, se lo voy a leer para que no diga usted que estoy inventando cosas, porque a veces la gente dice, es que tú estás inventando cosas, es que tú dices lo que tú quieres, o es que cada
cada cual que viene y me dice que trae la verdad, pues me saca pasajes de la Biblia y me dice, mira, aquí dice la Biblia esto, pero yo lo invito a usted, amado radio escucha y persona que nos está viendo a través de Facebook Live, los invito a lo siguiente. Si usted no es cristiano o si usted piensa, bueno, yo soy cristiano, bueno, vamos a ver conforme a la escritura, en primer lugar. Si usted hizo las cosas correctamente o si usted ha hecho las cosas a su manera, como el mundo lo pide, como el mundo se lo ha impuesto. Es que el mundo, hermanos, quiere acomodar la salvación a como mejor nos convenga a cada quien, ¿no? Unos, por ejemplo, dicen que cuando usted muere, bueno, usted le pueden rezar un novenario y usted, ¿para qué? Para interceder por su alma en cierta forma y sacar esa alma del purgatorio, esa alma que está ahí en el purgatorio, que es un lugar de purificación, para que esa alma pueda alcanzar un día llegar al cielo. ¿Dónde dice eso la escritura? Es la pregunta. Es mi primer pregunta. ¿Dónde habla la escritura, en primer lugar, de un purgatorio? Que yo sepa, desde el libro de Génesis a Apocalipsis no habla en ningún pasaje de la escritura de un lugar llamado purgatorio, en primer lugar. Entonces, si no hay tal lugar, llegamos a la conclusión de que cómo vamos a sacar a las almas de un lugar que ni siquiera existe. Existe el Hades, que es algo muy distinto al purgatorio. Existe el concepto del Seol, que existió para los judíos, el Abadón, el Seol, el Hades, el Tártaros, que es algo que se refiere al infierno, el Gehenna, como el Señor Jesucristo decía acerca del infierno, pero el purgatorio, hermanos, yo no lo encuentro en ningún pasaje de la Escritura. Ahora, decíamos que si usted quiere ser un verdadero cristiano y estar completamente seguro, bueno, vaya a la Escritura. Vaya a la Escritura y confirme, porque mucha gente viene a mí y me ha dicho lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Cuando yo les digo, ¿tú crees que eres salvo? Y dice, sí, yo soy salvo. ¿Por qué? Y mucha gente me dice, mira, es que yo ya acepté a Jesucristo en mi corazón. Le digo, ¿y tú crees que por eso ya eres salvo ahora? Le digo, bueno, vamos a la Escritura y vamos a ver si la aceptación que tú hiciste es correcto a lo que Dios nos pide que hagamos para ser cristianos verdaderos. Segundo, le digo, ¿en qué lugar te congregas o adoras a Dios? No, pues que en tal iglesia, que la roca de Sion o la iglesia de Manuel, etcétera, etcétera, ¿no? Y le digo, ¿y ahí en ese lugar donde tú te congregas, adoran a Dios conforme a la Escritura, como Dios lo pide? ¿Tú crees que eres un verdadero cristiano? Muchos me dicen, sí, yo creo que sí soy un verdadero cristiano. Le digo, ¿ya obedeciste el Evangelio? Tal como lo debes obedecer conforme a las Escrituras, creyendo, arrepintiéndote, confesando tu fe en Jesucristo. A través de estos pasos, ¿lo has hecho? Y ahí es cuando mucha gente, hermano, se queda pensando, fíjate que no lo he hecho así. Mire, cuando llegamos a Hechos 2:42, en particular, me gusta hablar desde Hechos 2:36. ¿Por qué? En Hechos 2:36, el apóstol Pedro culmina, se puede decir así, culmina su sermón en el cual Pedro estaba hablando del Evangelio, hermano, hermana. Pedro ahí estaba hablando del Evangelio. ¿Y por qué digo que estaba hablando del Evangelio? Y otra pregunta que surge antes de explicar lo que queremos explicar, porque quiero que los conceptos queden bien claros, porque igual a mucha gente, fíjese, en días pasados, el martes, hablaba de por qué entró la muerte a la humanidad. Ya dijimos, la muerte entró por el pecado de Adán y Eva. Desde allá, desde aquel inicio, había un ente maligno llamado Satanás. Él no se presentó a sí mismo, se presentó por medio de una serpiente. El punto fue que a través de esa tentación Eva cayó, luego Adán, luego entraron las consecuencias, entró el pecado, entró la separación, se les echó fuera del Edén, ya no tuvieron acceso al árbol de la vida, que daba posibilidad de tener vida eterna. Pero decíamos el pasado martes, amados hermanos, amados, ¿cómo podríamos decir? No televidencia, porque no estamos transmitiendo por televisión, ¿verdad? Amados internautas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por el internet que nos están viendo. Ese árbol de la vida, como ya mencionábamos, se vuelve a relacionar con la vida eterna en Apocalipsis 22:14.
Pero para que usted pueda tener acceso a ese árbol de la vida, usted tiene que ser un cristiano verdadero y vivir como un cristiano verdadero. Porque déjeme decirle, nuevamente quiero enfatizarlo. Hay muchos cristianos, hermanos, y es preocupante decirlo, que no están viviendo vidas fieles. Y Dios sabe cuántos cristianos no están viviendo vidas fieles, que quieren vivir un cristianismo como mejor les pega en gana, vulgarmente podemos decirlo, ¿no? O sea, decía por ahí un hermano, quieren vivir un cristianismo light sin esencia. La esencia del cristianismo, hermanos, primordialmente, conforme a la escritura, podemos decir que la esencia del cristianismo es vivir una vida en santidad, según Primera de Pedro 1:15 al 16. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Pero bueno, ahora sí vamos a explicar, hermanos. Quería que estos conceptos quedaran muy claros, hermanos, y amados radioescuchas por medio de la radio y amados internautas que nos están viendo a través, ojalá, como le digo, que esté saliendo bien la señal en Facebook Live. Pero cuando llegamos a Hechos 2:36, decíamos, ¿qué es el Evangelio? Bueno, ya sería otro tema, ¿no? Pero todos van de una forma u otra relacionados, hermanos. Va relacionado el Evangelio, va relacionada la salvación, va relacionada la iglesia, o sea, todo de una forma u otra va en conjunto, hermanos, con un mismo propósito, para que usted y yo estemos dentro de la iglesia, para que seamos salvos y para que un día podamos estar con Dios en la eternidad. Ahora, el Evangelio, vamos a explicarlo conforme a 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque mucha gente cuando se le pregunta, bueno, ¿ya obedeciste el Evangelio? Algunos dirán, ¿y qué es el Evangelio? Mientras que otros pensarán, bueno, yo creo que ya obedecí el Evangelio. Y cuando les preguntas, ¿y qué es el Evangelio para ti? Algunos responderán, bueno, el Evangelio es toda la Biblia. Oh, entonces tienes que obedecer toda la Biblia para ser santo y para ser salvo. Esa es la pregunta. Entonces ahí es cuando la gente piensa, oh, entonces es difícil, ¿verdad? Entonces el Evangelio no es toda la Biblia. Otros responderán, hasta con seguridad, el Evangelio es las buenas nuevas. Pero cuando les hacemos una segunda pregunta y les decimos, ¿y cuáles son las buenas nuevas? Nuevamente, es cuando mucha gente entra en conflicto y dice, bueno, la verdad no sé cuáles sean esas buenas nuevas. Pero déjeme explicárselo conforme a la escritura. No, no vamos a explicar aquí a lo que el hermano Osvaldo Rodríguez quiera decir o quiera inventar, no. Aquí vamos a explicarlo conforme a las escrituras. Lo invito a que abra su Biblia, ahí en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4, si usted tiene una Biblia ahí a la mano. Ahora hasta por los medios de los teléfonos celulares tenemos Biblia. Entonces no me diga que no tenga Biblia o que no tiene Biblia, pero miren, lo voy a invitar a que vayamos a 1 Corintios. Aquí yo voy a abrir la versión Reina Valera y nos vamos a ir al capítulo 15, versículo 3 y 4. Quisiera leerlo desde el 1, pero quiero centralizarlo en estos dos versículos. ¿Por qué? Porque en estos dos versículos nos explica Pablo la esencia del Evangelio, lo que es. Dice la escritura en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Es simple y sencillo el Evangelio. Muerte, un paso, muerte. Segundo paso, sepultura. Tercer paso, resurrección. Tres pasos. No 4, no 5, no 6. Cristo vino a la tierra, vivió entre nosotros, murió, crucificado en una cruz, ya lo sabemos, fue sepultado, pero venció a la muerte, porque al tercer día resucitó. Dios lo resucitó entre los muertos. Ahora, Cristo venció a la muerte con el Evangelio. Y a través de ese Evangelio, Él nos puede dar vida eterna a usted y a mí, cuando lo obedecemos y cuando permanecemos fieles hasta la muerte. Por eso Pablo mismo, cuando escribe otra epístola a los hermanos en Roma, él dice allá en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, y Pablo nos dice el por qué, porque es poder de Dios, fíjese, para salvación.
Pero ¿para quiénes? Preguntaríamos nosotros. Cuando usted ve detenidamente Romanos 1:16, en primer lugar, Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios, no de los hombres, para salvación. Ahí nos explica para qué es, para salvación. Pero Pablo nos dice, ¿para quiénes? Y Pablo menciona allá en Romanos, nuevamente, quiero apoyarme con la escritura para que usted luego no vaya a decir, es que el hermano nada más nos estaba diciendo las cosas que se le venían a la mente. No, vamos a leerlo conforme a la escritura. Dice Romanos 1:16, observemos, ya le dije a usted dos partes. La primera, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, fíjese, a todo aquel que cree. ¿Todos tienen acceso al Evangelio? Sí. ¿Todos creen? No. El creer, hermanos, quiero enfatizar en esto, hermanos llamados a radioescuchas que están a través de una sola fe, llamados internautas. El Evangelio es para salvación, pero para los que creen con una fe con obras, o sea, con una fe obediente. No para la gente que dice, creo en Dios. Es muy fácil, sinceramente, decir que creemos en Dios. Todos creen en Dios. Todos son cristianos. Si usted sale ahorita a la calle y le hace una pregunta a 10 personas, siempre me he hecho ese reto y lo voy a hacer un día, hermanos. Voy a salir y le voy a preguntar a 10 personas, ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Una encuesta de 10 personas, no 50, no 100, 10 personas para empezar. ¿Y qué cree usted que nos van a responder esas 10 personas? Posiblemente de las 10 nos digan, sí, creo en Dios. ¿Crees que Dios te va a salvar? Tal vez algunos de ellos dirán, sí, yo creo que sí, Dios me va a salvar. ¿Crees que un día puedas estar con Dios? Sí, yo creo que sí puedo estar con Dios. Dios es bueno, es amor. ¿Crees que ya obedeciste el Evangelio? Ahí es cuando mucha gente se quedará, caray, en eso no me había puesto a pensar. ¿Ya obedecí el Evangelio? No sé, fíjate. Para obedecer el Evangelio, hermanos, hay una serie de pasos. Yo no los marco, los ha puesto Dios en su palabra. Yo siempre le digo a la gente, estamos en Estados Unidos, ¿no? Su servidor está acá en Texas. Yo le digo a la gente, miren, acá, hermanos, el Departamento de Inmigración, el INS, es muy exigente cuando usted va a llenar una forma para cualquier tipo de trámite migratorio. Son muy exigentes. No quieren ni un errorcito mínimo. Usted tiene que entregar todo a la perfección como ellos se lo están pidiendo, no como usted quiera. No si usted dice, lo va a escribir a mano. No, usted no va a hacer eso. Usted tiene que hacerlo bien y correcto. Porque si no, así sea una letra minúscula, ellos pueden regresarle la forma a usted y decirle, ahí le pusiste una minúscula y era una mayúscula. Pero nada más es una letra, no importa. Para nosotros es importante y le regresan a usted su forma, hágala bien. Y cuando la haga bien, la vuelve a mandar. ¿Por qué pongo esta ilustración? Porque la gente, hermanos, a veces quiere hacer las cosas a su manera. Y ya piensa que porque, yo soy bueno, yo pues no voy a la iglesia, pero creo en Dios. Ya, mucha gente por eso cree que ya es salva. Mientras otra gente dice, pues no hago cosas malas, no ando de delincuente, sí, me echo unas cervecitas de vez en cuando y me voy al baile y no sé, me fumo un cigarrito, pero soy buena persona, ayudo a los demás. No me meto en problemas, no soy un delincuente, no soy narcotraficante, no soy secuestrador, no soy ladrón. Y por eso piensan que porque moralmente son algo buenos, ya van a ganar la salvación. Aplican lo que dice, ¿verdad? Salvo por obras. Otros piensan que con una confesión que un pastor les dijo, mira, tú aceptas a Jesucristo en tu corazón y ya eres salvo. Yo lo invito a usted, que ha hecho esas invitaciones, que me diga dónde dice la Biblia, y yo sé que muchos se van a ir a Romanos 10, sacado fuera de contexto totalmente, Romanos 10:9, que si confesares a Jesucristo con tu corazón, con tu boca y creyeres en tu corazón, ya eres salvo. Ahí está la confesión de fe, le dirán algunos. Ahí está. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Pero les decía que es el Evangelio, el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Al judío, dice Pablo, primeramente, y también al griego, o sea, a todos.
Ahora sí quiero remontarme hasta el libro de los Hechos, capítulo 2, porque en el libro de los Hechos 2 quedó plasmada la evidencia de cuando Dios, a través de hombres como Pedro, apóstoles, mismo varón que le había dicho Jesucristo en Mateo 16:18, a ti te daré las llaves del reino para que lo abras. El reino es la iglesia, no el cielo, porque muchos han puesto también a Pedro como San Pedro, tiene las llaves del cielo, no, él tenía las llaves del reino, que es la iglesia. Él las iba a abrir para los gentiles, pero primordialmente, en primer lugar, en un orden para los judíos y después a los gentiles. Ahora, en Hechos 2, como le decía, cuando Pedro empieza a proclamar el mensaje desde el versículo 13, usted puede leer el versículo 13, Pedro empieza a proclamar el mensaje y fíjese cómo concluye este mensaje. Dice la escritura allá en el versículo 36 en particular, pero es como la conclusión del sermón de Pedro. Diríamos, ¿de qué trataba el sermón? Vamos a ponerlo así de simple. ¿Cuál era el tema del sermón de Pedro? El Evangelio. Punto. El Evangelio. ¿Y por qué digo que era un sermón enfocado en el Evangelio? Fíjese cómo concluye Pedro su sermón en el versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí nos presenta Pedro al menos dos partes esenciales del Evangelio. Ustedes lo mataron, muerte. Pero ¿saben qué? Dice Pedro, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, lo levantó de los muertos. No dice Pedro, aunque ustedes lo mataron, Dios lo resucitó al tercer día y se lo llevó con él. Y lo ha puesto a su lado, no. No dice Pedro que lo levantó, pero por implicación, hermanos, sabemos que para que Cristo pudiera estar con Dios, tuvo que ser levantado de la muerte. Nuevamente, ustedes lo mataron, ustedes lo pusieron en una cruz, le dice a los judíos, pero el Señor, por implicación, les está diciendo, lo levantó entre los muertos y ahora, como dice, le ha hecho Señor y Cristo y lo tiene a su diestra, hermanos. Y Pedro mismo, fíjense, ahí nos dice, por ejemplo, 32, a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces ahí vemos la implicación. Pedro dice, miren hermanos, Dios lo levantó de los muertos, lo resucitó. Entonces vemos la esencia, muerte, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó y ahora lo tiene con él, a la diestra. Acuérdense, Evangelio, muerte, sepultura, resurrección. Es lo que Pedro les estaba predicando. Es lo que Pedro resume en ese mensaje. Ahora la pregunta es, cuando ellos fueron expuestos al Evangelio, ahora quiero enfatizar en algo muy importante. Históricamente hablando, cuando usted ve el libro de los Hechos y usted pregunta, bueno, ¿cuándo pasaron estos acontecimientos? Déjeme decírselo, ¿cuándo pasaron? Estos acontecimientos pasaron en el día del Pentecostés, un día muy importante para el pueblo judío, un día nacional, que se venía celebrando desde allá, desde la época del mismo Moisés, cuando salieron de Egipto. Ahora, era un día de fiesta nacional, así como, por ejemplo, para los mexicanos el 16 de septiembre, ¿no? El día de la independencia, no sé, ¿verdad? Para los guadalupanos el día 12 fue su día, ¿verdad? Entonces estaban ahí adorando a lo que no deben de adorar, ¿verdad? A María. Pero se reúnen miles y miles y miles de personas, posiblemente millones, allá en la Basílica, en México. Bueno, el día del Pentecostés, hermanos, era un día establecido por Dios, no por los hombres. Los judíos se reunían, había muchos judíos, muchos, no solamente había 3,000. Pero la pregunta es, de esos muchos, de esos miles y miles y miles, ¿cuántos obedecieron el Evangelio? Porque cuando Pedro concluye su mensaje, fíjese cómo reaccionaron algunas personas a este mensaje. Dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Como diciéndole a Pedro, hermano Pedro, hemos entendido, y digo hermano porque era hermano de nacionalidad, era judío igual que ellos. Ellos preguntaron, ¿qué vamos a hacer? Ellos entendieron cuál era su problema. Su problema es que eran culpables de pecado.
Su problema, ellos entendieron que estaban lejos de Dios. Y ellos entendieron que sin Dios estaban perdidos. Ahora, por eso preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos a nuestro pecado que nos separa entre nosotros y Dios? ¿Cuál es la solución? Pero algo también que resalta, hermanos, es que dice la Escritura que estaban compungidos. La palabra compunción, perdón, la palabra compunción es una tristeza muy profunda. Se llega a esta tristeza tan profunda cuando uno sabe que ha cometido un error o una falta y a través de esta tristeza profunda uno busca un arrepentimiento. Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros como hijos le faltamos el respeto a nuestros padres, ¿no? Como cuando estábamos jóvenes y aún como adultos. Y luego nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que hicimos no fue correcto. Y después como que nuestra conciencia nos está diciendo, hey, actuaste mal. Lo que hiciste no fue lo más correcto. Mira, ofendiste a tu padre, ofendiste a tu madre. Mira cómo están de tristes, mira cómo están agobiados. Entonces uno siente esa profunda tristeza, ese remordimiento. Y uno dice, bueno, le voy a pedir perdón a mi papá o a mi mamá porque procedí de una manera inadecuada con ellos. Y ya llega uno, papá, mamá, me perdonas, por favor, porque me siento muy mal, no estoy bien. Siento que he fallado. Entonces, en este caso, ellos cuando Pedro les dijo, miren, ustedes crucificaron a Cristo, ustedes lo mataron. Y no eran ellos mismos los que estaban gritando cuando Poncio Pilatos puso enfrente de ellos a Jesucristo y a un bandido, un delincuente llamado Barrabás. Y no les dijo Pilatos, ¿a quién escogen? Todavía fíjese, Pilatos fue, decía alguien, fue el único que intercedió por Cristo, porque nadie más intercedió por Cristo. Él todavía le dio la última opción. A ver, mira. A ver, ¿a quién escogen? ¿Y qué dijo la gente? Crucifícale, y escogieron a Barrabás, a un delincuente, a un malhechor. Entonces la gente misma estaba gritando, crucifícale, como diciendo, mátalo, mátalo, mátenlo. Poco les faltó a ellos, hermanos, sinceramente, para que ellos mismos lo lincharan. Poco. Me imagino que no lo lincharon porque pues estaban los romanos como autoridad y por eso dejaron que los romanos lo crucificaran. ¿Ha visto usted cuando linchan a una persona? Es algo totalmente desagradable, hermanos. Terrible. Uno queda perturbado. Ahora imagínese en la situación que estuvo Cristo ahí, hermanos, cuando lo estaban torturando y matando. Y la gente, gozosos algunos tal vez, crucifícale, crucifícale. Luego por eso, Pedro les trae a la mente lo que habían hecho. Ustedes lo mataron. Ustedes lo crucificaron. Entonces ellos sintieron remordimiento, sabían que habían pecado y dijeron, ¿qué haremos? Usted y yo no matamos a Cristo, nosotros, hermanos, ni siquiera vivimos en esa época, pero ya leímos algunos pasajes y ya se lo dije. Allá en Romanos 3:23, estamos destituidos de la gloria de Dios cuando pecamos, cuando estamos fuera de Cristo, fuera de la iglesia. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Entonces, por eso mismo lo que debemos entender, yo siempre le digo a las personas, usted tiene que entender dos o tres cosas. Y me pregunta la gente, ¿qué cosas? La primera, usted debe preguntarse, ¿cómo estoy con Dios? La segunda, ¿cuál es mi relación con Dios? La tercera, ¿qué va a pasar conmigo si yo hoy muero? ¿A dónde me voy a ir? ¿Cómo me voy a... Y la cuarta, ¿cómo me voy a presentar un día, el día que el Señor venga y lleve a cabo su juicio final? Mucha gente no quiere ni creer en el juicio, hermanos. Mucha gente es incrédula. Mucha gente toma la excusa, no, ay, aquí es el infierno porque aquí sufres. El infierno, decía alguien, es algo imaginario. No existe. Aquí es el sufrimiento, ¿no? Sí existe. Dios habla del infierno muchas veces. Si el infierno no existe, entonces podemos decir que Dios es el más mentiroso de la humanidad y del mundo y de todos los tiempos. Podemos decir eso, si el infierno no existe, pero ¿cuántos están preparados para decir Dios es un mentiroso? ¿Cuántos? Yo le pregunto a usted, ¿usted está preparado para decir que Dios es un mentiroso? Por eso para los ateos es muy fácil, ¿no? Dios no existe y punto, no lo hemos visto, no hay evidencias.
¿Cómo creemos en un Dios creado por nosotros mismos? Nosotros nos creamos nuestros propios dioses, dicen los ateos, ¿no? Dicen los agnósticos. Los agnósticos dicen, yo no creo en Dios porque no lo he visto, no hay evidencias. ¿Cómo puedo creer en algo que la ciencia no explica? Es que nosotros a veces queremos explicar todo, hermanos, desde una lógica humana, desde una lógica limitada, desde nuestro mundo material, físico. No entendemos muchos conceptos espirituales. Por eso mucha gente no entiende el concepto del evangelio. Por eso Pablo mismo tuvo que decir que él no se avergonzaba del evangelio. Porque en aquel tiempo, hermanos, para muchos romanos y muchas personas de aquel tiempo, el morir en la cruz era de lo peor, era un peor delincuente el que moría en la cruz. Ahora ellos tenían a cruz, mucha gente pero tenían a Cristo. Al haber muerto en la cruz, tenían a Cristo como si hubiera si hubiera sido un delincuente, cuando sabemos que no lo fue. Pero regresando a Hechos 2, 36 y 37, cuando ellos preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, varones hermanos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nuevamente, ¿cuántas veces se tergiversa este pasaje? Aquellos que les gusta diseminar su doctrina de acepta a Jesucristo en tu corazón y ya eres salvo. Punto. Y les hablamos de estos pasajes y tan simple y sencilla y llanamente dicen, mira, dicen, es que ahí dice, arrepentíos, y lo hay una coma, y bautícese, como diciendo, bueno, ya el bautismo viene después. Dicen algunos, es una señal externa de una gracia interna, o sea, ya al momento que tú te arrepientes y aceptas a Jesucristo en tu corazón, ya eres salvo. No. Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense. Sin arrepentimiento y sin bautismo no hay salvación. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. ¿Qué rol juega el bautismo? Y de eso vamos a hablar más adelante, más largo y tendido. Pero quiero, en primer lugar, hermanos, que veamos lo que ellos hicieron. Obedecieron el Evangelio. Se les dijo que se arrepintieran, que se bautizaran, que creyeran. La pregunta es, ¿lo hicieron? Lo resume el escritor en el versículo 41 cuando dice, así que los que recibieron su palabra, ¿la palabra de quién? La palabra predicada por Pedro. ¿Qué predicó Pedro? Predicó el Evangelio. Los que recibieron su palabra, ¿por qué la recibieron? Porque tuvieron fe, porque creyeron. No todos creyeron. Había miles y miles de almas, pero nada más 3,000, dice la Escritura, que fueron añadidos en esa ocasión. Hoy en día pasa lo mismo, hermanos. ¿A cuánta gente se le predica el Evangelio? Mira, ahorita yo estoy predicando el Evangelio, lo estamos viendo. Ojalá que algunos dijeran, voy a ir a conocer más del Evangelio y más adelante, cuando esté ya completamente seguro, me voy a bautizar. Amén, ojalá que así sea. Pero ¿con cuánta gente se ha trabajado, hermanos, predicando el Evangelio? Se han predicado campañas, seminarios, conferencias, se han dado clases. Y la gente, mire, yo le voy a contar algo. Yo estuve yendo, hermanos, estuve yendo a un ministerio de prisión. Y quiero decirles a mis hermanos de la radio que el mensaje de la radio ya se acabó, hermanos. Ya se me acabó el tiempo. La próxima semana vamos a seguir hablando de este tema, pero en vivo todavía seguimos hablando. Entonces, disculpen que sea bien informal, ¿verdad, hermanos? Pero en vivo, pues todavía tenemos aquí Facebook Live. Y a los hermanos ahí les vamos a dejar un canto a los de la radio. Si tiene Facebook Live, bueno, aquí estamos transmitiendo todavía, hermanos, en vivo. Y fíjense, el punto del cual estaba hablando todavía me quedan 4 o 5 minutos en vivo. Es de que hace años estuve ministrando el Evangelio en una prisión aquí en el condado de Johnson, como por casi 3 años. Y yo creo que posiblemente, hermanos, en ese tiempo se evangelizaron unas 600 almas, posiblemente. Algunas 600 almas. ¿Por qué le digo que algunas 600 almas? Porque a veces entraba yo a 3 tanques, así se les denominaba, tanques. Y por cada tanque a veces teníamos hasta 30 estudiantes. Échele cuentas, 3 tanques, casi 90 personas, o 60. Luego ya nada más daba clases en 2 tanques. Al último casi ya concluí nada más con un tanque, porque era mucho, hermanos, pasar de un tanque a otro. Pero bueno, el detalle es, hermanos, que posiblemente se evangelizaron unas 600 almas en un lapso como de, no sé, 2 años, 3 años. Unas 600, 700 almas tal vez.
Y de todas esas almas, ¿sabe cuántos se bautizaron? 7. Y de todos esos que se bautizaron, ¿cuántos permanecieron? Posiblemente uno o ninguno, hermanos. Es triste, ¿no? Es triste. Ahora imagínense, ¿cuál es el detalle aquí o cuál es la ilustración de que hay mucha gente, hermanos, que oye el Evangelio y no lo obedece? O hay gente que lo oye y lo cree por un tiempo y lo ya se van y se alejan. Nunca creyeron verdaderamente. Pero yo lo invito a usted, si usted está oyendo, si usted está meditando en esto, pregúntese, ¿cuál es mi relación con Dios? Ya vio lo que los como 3,000 judíos hicieron, porque dice la escritura aquí, fíjese, dice que recibieron la palabra y se añadieron aquel día como 3,000 personas, pero la pregunta que surge, la pregunta del millón es, ¿a dónde fueron añadidas? Dice la escritura en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero nuevamente dirá alguien, hermano, todavía no me ha respondido a la pregunta que tú mismo hiciste. ¿A dónde fueron añadidos? Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia, no dice a las iglesias, porque hoy en día, miren, quiero hacer una pausa. Hoy en día cada quien quiere ser añadido a la iglesia de su conveniencia. Es más, cada día como que surgen iglesias nuevas. Eres cowboy, eres vaquero, vamos a hacerle la iglesia a los cowboys. Vamos a hacer la iglesia, no sé, o sea, ya cada quien se quiere hacer su iglesia, hermanos. Cada quien quiere ser profeta, cada quien quiere ser apóstol, cada quien quiere ser ministro. Pero realmente, hermanos, ¿cuánta gente engañadora está por el mundo? ¿O cuánta gente buena está siendo engañada porque no estudia la Biblia? Porque se dejan llevar por todo lo que el hombre les dice y no son como los nobles de Berea. De Hechos 17:11, que escudriñaban diariamente para ver si las cosas que les estaban enseñando eran así. Cuando ellos confirmaron que lo que Pablo les estaba predicando era así, obedecieron el Evangelio, no antes. Ahora, ¿a dónde fueron añadidos? El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde están los salvos? En la iglesia. ¿En la iglesia de quién? ¿En la mía? ¿En la iglesia de Osvaldo Rodríguez? No. En la iglesia X, en la Cowboy Church. En la iglesia, no sé, fundada por los hombres, como la iglesia de la Atalaya, la iglesia Testigos de Jehová, o la iglesia pentecostal, o la iglesia metodista, bautista, presbiteriana, católica, mormona, apostólica. ¿En cuál iglesia, hermanos? En la iglesia del Señor. ¿Dónde está esa iglesia? En la Biblia. En la Biblia. Y mira usted, hermano, es que usted está yendo más allá de la escritura. Todos los que creen en Dios y lo adoran de una forma u otra van a ser salvos. Dígame dónde dice eso la Biblia. Lo invito. Lo invito a que me diga. ¿Dónde? ¿Dónde dice la Biblia que todos los caminos van a llevar al cielo? O sea que cada quien puede creer de su forma como mejor le guste, como mejor le agrade, y que quiera adorar a Dios como mejor le parezca y un día llegar al cielo. Porque si así es el caso, bueno, pues cada quien vamos a creer en Dios a nuestra manera, ¿no? Total, al último todos vamos a llegar con Dios. Por eso es muy importante estudiar la escritura, meditarla, preguntarle a alguien, oye, ¿qué dice aquí? No entiendo esto del Evangelio. ¿Para qué? Para que usted esté plenamente seguro de lo que va a hacer y no se deje arrastrar por corrientes de doctrina que han sido introducidas por el hombre. Lea su Biblia, pídale a Dios en oración, Señor, ayúdame, dame la claridad. Yo siempre le digo a la gente, mira, pídele a Dios que te dé claridad en tu mente, pero sé sincero contigo mismo y con Dios, es lo que le digo a la gente, porque a veces le explicamos a la gente, hermanos, la verdad y siguen en su terquedad de seguir en la necedad de lo incorrecto. Son medio cabezones a veces, ¿verdad? No, lo invito a que sea sincero con usted mismo y con un corazón puro, en ese sentido, le pida a Dios, Señor, ayúdame, por favor, dame la claridad para encontrar la verdad. Y yo estoy seguro que si usted le pide a Dios eso, encontrar la verdad, Dios le va a poner el camino correcto. Pero no sea como aquel, vea, cuando se hablaba de la fe, que se cuenta la anécdota chusca, ¿no?
que hay una persona que estaba en alta mar y se estaba ahogando y estaba pidiendo así de auxilio, por favor, me estoy ahogando. Y estaba ahí orando a Dios, Señor, por favor, sálvame, por favor, por los medios. Y llega primeramente, ¿verdad? Llega un helicóptero de rescate. No, yo estoy esperando la ayuda de mi Dios. Luego se va el helicóptero y luego llega una barca. No, yo estoy esperando la ayuda de Dios. Bueno, de última opción le mandan un salvavidas inflable. Y no lo recibió y se ahogó. Y luego le reclama a Dios, Señor, ¿por qué nunca te presentaste? ¿Cómo no? Te mandé la ayuda, dice el Señor en esta ilustración. ¿No? Te mandé 3 veces ayuda y ninguna de las ayudas que te mandé la recibiste. A veces así somos, hermanos. Ay, Señor, dame la claridad para encontrar la verdad. Y Dios nos manda a alguien que nos predica el Evangelio tal y como debe ser. Y no, ahí seguimos renuentes, haciendo lo mismo. No sea renuente. Si verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, busque a Dios tal y como Dios lo pide. La próxima semana, hermanos, ya este jueves es el último día del programa de esta semana. La próxima semana, esperando en Dios, vamos a hablar del martes, de paso por paso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Ya vimos qué provocó la muerte, ya vimos a grandes rasgos qué es el Evangelio, pero ahora vamos a hablar de cómo obedecer el Evangelio. Ya hablamos así rápidamente de cómo lo obedecieron estas personas. Creyeron, se arrepintieron, fueron bautizados, confesaron su fe en Jesucristo, pero lo vamos a ver más detenidamente, para que no quede duda, para que no diga usted, ¿y qué es confesar? ¿Y qué es creer? ¿Y qué es arrepentirme? ¿Y qué es bautizarme? Lo vamos a explicar más en detalle el próximo martes, si es la voluntad de Dios. Ahorita, hermanos, el tiempo ya se me acabó y bueno, pues vamos a parar aquí la transmisión y les mando un saludo a todos ustedes que estuvieron viendo a través de Facebook Live. Confío que muchos hermanos estuvieron viendo, ¿verdad? Vamos a ver aquí, por aquí vamos a monitorear Facebook Live, a ver qué hay por ahí. Y siempre le digo a los hermanos, ¿verdad? A ver si no nos da dislexia, hermano, de tantas pantallas. Ahorita tenemos 3 pantallas aquí que tenemos que estar monitoreando, una del lado derecho, una del lado izquierdo, y así consecutivamente, hermanos. Pero bueno, pues llegó el número a 12, ¿verdad? Pues ahí estamos más o menos. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Y le mando un saludo a todos ustedes que estuvieron viendo en vivo. Por ahí está nuestro hermano Steven Layton, está por ahí unos amigos de allá de Chihuahua, ¿verdad? Está Ricardo, está la señora Elvis de allá de España, está una amiga de Chihuahua, está Paola Rodríguez, está el hermano Luis Navarro también de allá de California, y está nuestro hermano Néstor Lenny Chavarría, la hermana Silvia Cantú, el hermano Steven Layton de allá de Normandía, Francia. Entonces hay mucha bendición, hermanos, mucha gente nos está escuchando en diferentes lugares. Entonces, bueno, concluimos, hermanos. Dios me los bendiga y espero verlos próximamente, hermanos, el martes vamos a ver qué día es por aquí. Hoy es 15. El martes es aproximadamente 20 de diciembre. Sin más, me despido, hermanos. Un saludo cordial a todos ustedes. Dios me los bendiga. Y pues ya saben, estamos hablando del Evangelio. Ojalá que el Señor le dé a usted la claridad en su mente y en su corazón para que usted pueda conocer el verdadero Evangelio y pueda acercarse al Señor y un día usted pueda ser salvo. Dios me los bendiga.